El Salón del Consejo Galáctico era un lugar de profundo silencio y solemnidad, uno al que solo los líderes galácticos más distinguidos tenían el privilegio de entrar. Sus techos se arqueaban tan alto que desaparecían en un cielo nocturno artificial que brillaba con la ilusión de estrellas alrededor de los ojos centrales. Representantes de todos los rincones de la galaxia se reunieron en un círculo extenso. Cada delegado se sentó en su posición asignada flotando ligeramente sobre el suelo en cápsulas suspendidas por gravedad que permitían movimiento libre y vistas sin obstáculos de todos los presentes. En el corazón del salón se encontraba el guardián de la bóveda, una antigua y misteriosa figura envuelta en túnicas tejidas con una sustancia que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El guardián de la bóveda era un miembro de la raza Alari, una especie tan antigua que fue testigo del ascenso y la caída de incontables civilizaciones detrás del guardián de la bóveda en las sombras de la cámara de lona sellada. Puerta de entrada, el portal a la bóveda prohibida que se rumoreaba que contenía las reliquias más peligrosas de la galaxia. La bóveda prohibida era un lugar del que pocos se atrevían a hablar. Habían circulado rumores durante eones sobre los poderosos artefactos que contenían artefactos capaces de doblar las mentes, alterar la realidad y desafiar las mismas leyes de la física. Estos eran objetos de inmenso poder y un peligro aún mayor. Uno podía sentir su presencia en el aire como una carga estática que erizaba los pelos finos a lo largo de la piel. Aunque la bóveda permanecía sellada, su influencia se filtraba. Apenas un leve recordatorio de la potencial devastación que yacía dentro. Hoy, el Consejo se había reunido por una razón que llenaba de pavor incluso a los más valientes durante siglos. Diferentes especies habían intentado proteger la bóveda prohibida solo para fallar. Trágicamente, los artefactos, aunque estaban guardados de forma segura, parecían ejercer una influencia corruptora a la que ninguna especie había resistido con éxito. El Consejo conocía los riesgos. Todos los guardias cayeron ante la locura, el deseo de poder o la desesperación. Los efectos del artefacto variaban, pero eran universalmente insidiosos. Se hundían en la psique de cualquier criatura lo suficientemente tonta como para acercarse demasiado. Los artefactos no tenían piedad, no tenían sentido de la razón, simplemente existían como fuerzas más allá del entendimiento. El guardián de la bóveda levantó una mano señalando el comienzo de la asamblea. Un silencio cayó sobre el consejo cuando la voz del guardián de la bóveda envejeció y se hizo profunda mientras el cosmos resonaba en toda la cámara. Miembros del consejo, líderes estimados de la Unión Galáctica. El guardián de la bóveda comenzó. Nos encontramos en una coyuntura crítica. Una vez más, el poder contenido dentro de la bóveda amenaza el equilibrio mismo de nuestra galaxia. Nuestro último intento de contención ha fallado. Los guardias Boron, escogidos por su excepcional disciplina, resiliencia y fortaleza mental, han sucumbido a la influencia del artefacto. Sus mentes están destrozadas, perdidas en ilusiones y deseos oscuros que no pueden curarse. Un murmullo bajo recorrió el consejo. Los Boran eran conocidos por su desapego emocional, su adherencia casi mecánica al deber. Si incluso ellos hubieran fallado en resistir la atracción del artefacto, entonces, ¿quién de ellos podría tener éxito? Una sensación de pavor se filtró en el salón del consejo, como si los artefactos mismos hubieran comenzado a extenderse, agarrando a aquellos que se atrevían a pensar que eran inmunes. El guardián de la bóveda continuó, levantando una mano para calmarlos murmullos. Esto marca el séptimo fracaso en nuestros intentos de asegurar la bóveda prohibida. Cada una de nuestras mejores especies, cada uno de los que creíamos irrompibles ha caído. Los artefactos han demostrado ser capaces de encontrar grietas en las mentes más fuertes que se alimentan de ambiciones, miedos e incluso en las psiques más disciplinadas. Debemos considerar soluciones alternativas. El silencio que siguió fue espeso y expectante. La alternativa era una que muchos habían esperado evitar. En la parte de atrás del consejo, una representante de los H-Barak, una especie de reptil conocida por su
Intelligentsia feroz y destreza. Estratégica habló, su voz era aguda y escéptica. Estás sugiriendo que confiemos. La custodia de la bóveda a los humanos, el tono de la representante goteaba. Con desdén, como si la palabra humano supiera amarga en su lengua. Los humanos, habitantes de un remoto mundo de muerte al que llamaban tierra, no eran tenidos en alta estima por muchos de los miembros del Consejo, a pesar de su resiliencia, ingenio y adaptabilidad única. Los humanos eran vistos como primitivos impulsados por emociones extrañas y a menudo conflictivas, que desafiaban el comportamiento lógico. Poseían una versatilidad y fuerza que era paradójicamente impredecible y para muchos desconcertante, mientras que otras especies evolucionaron en entornos estructurados estables. Los humanos habían sobrevivido a un mundo caótico donde los desastres naturales, las guerras y las enfermedades eran sucesos cotidianos. Esto los había hecho notablemente resistentes, pero su imprevisibilidad los hacía difíciles de entender y mucho menos de confiar en algo tan sagrado y peligroso como la Bóveda. Prohibida. El guardián de la bóveda levantó la mano, de nuevo silenciando las voces de disidencia. Sí, dijo simplemente. Humano. Una ola de reacción se movió por la cámara. Algunos miembros asintieron. Pensativamente considerando los méritos de la propuesta. Otros se burlaron. sus Expresiones estaban enmascaradas por la incredulidad o el desprecio absoluto. Después de todo, el Consejo representaba a algunos de los seres más avanzados e iluminados de la galaxia. Confiar los secretos más peligrosos de la galaxia a los humanos parecía casi risible, pero el guardián de la bóveda continuó. imperterrito. Los humanos poseen cualidades que no se parecen a ninguna que hayamos conocido antes. Su resistencia mental está bien documentada a pesar de las limitaciones físicas. En comparación con otras especies, su adaptabilidad psicológica perfeccionada por incontables siglos de supervivencia en un planeta hostil puede ser precisamente lo que se requiere donde otras especies se han roto bajo la presión de estos artefactos. Los humanos tienen el potencial de resistir a un representante de los Aradani, una raza telepática conocida por su sabiduría y perspicacia. Adelante. Un destello de curiosidad en sus ojos cristalinos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no sucumbirán como lo hicieron los otros? Los artefactos manipulan emociones, deseos, debilidades. Hemos visto de lo que son capaces. ¿En qué son diferentes los humanos? La mirada del guardián de la bóveda se volvió hacia el representante de Idón y habló con convicción. Los humanos son únicos en su capacidad de conectarse entre sí en niveles que desafían nuestro entendimiento. Forman vínculos que no son solo emocionales, sino profundamente arraigados en la experiencia compartida, una forma de resiliencia que es extraña para la mayoría de nosotros. Han demostrado una y otra vez el poder de salir unos a otros del borde de la desesperación, resistir la tentación por la fuerza de esos vínculos. Esta puede ser la cualidad que les permite soportar la influencia de la bóveda. Hizo un gesto hacia un grupo de humanos que estaban de pie en silencio cerca de la parte trasera del salón. Los candidatos que el Consejo había seleccionado eran un equipo de los científicos mentales más resistentes de la Tierra, personal militar, filósofos e incluso artistas, escogidos por sus antecedentes más profundos y perspectivas únicas. Los humanos permanecieron tranquilamente bajo el escrutinio del Consejo. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y asombro silencioso al estar en la presencia de tantas especies alienígenas diferentes. Una de ellas, una mujer alta llamada Capitana Elaine Rivers, dio un paso adelante y habló con una voz clara y segura que se transmitió por todo el pasillo. Entendimos. Los riesgos. Comenzó a enfrentar la mirada de cada miembro del Consejo con una resolución. Inquebrantable. Y los aceptamos. Sabemos lo que hay dentro de esa bóveda. Podría destruirnos, pero también creemos que estamos equipados de manera única para enfrentarlo. Humanos, estamos acostumbrados a las dificultades.
Hemos construido nuestras vidas alrededor de ellas. Enfrentando y superando desafíos. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger en la galaxia de estos artefactos. El representante de Iro. Miró pensativamente al capitán Rivers su escepticismo anterior suavizado por la curiosidad. Puede que no entiendas completamente el alcance de lo que se encuentra dentro de esa bóveda. Capitán, en los ríos es más que simple. Dificultad es una fuerza que puede despojar a uno del sentido de sí mismo, de la razón, de la realidad misma. Muchas especies han sido destrozadas por ello. El capitán Rivers asintió con su expresión sombría pero resuelta. Entiendo los peligros y entiendo por qué dudas de nosotros, pero te pido que nos des una oportunidad. Enfrentamos más de lo que sabes y sobrevivimos. Podemos tener defectos, pero nuestros defectos son parte de nuestra fuerza. Nos mantienen con los pies en la tierra. Nos recuerdan quiénes somos y no enfrentaremos esto. Solo sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando la cámara del consejo con una sensación de esperanza, mezclada con precaución. Los otros humanos detrás de ella asintieron en silencio. Acuerdo. Sabían que el desafío que les esperaba era más allá de todo lo que habían enfrentado antes, pero estaban listos para permanecer juntos contra lo desconocido, impulsados por su resiliencia y confianza compartidas. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos todavía escépticos, pero otros pensativos, considerando la inesperada sensación de convicción en las palabras del humano. Después de un largo silencio, el guardián de la bóveda asintió solemnemente. Entonces se decidió. Dijo que su voz estaba cargada con el peso de la decisión. Los humanos protegerán la bóveda prohibida. Que su resiliencia y sus vínculos resulten tan inquebrantables como creen. Cuando terminó la asamblea, los humanos fueron llevados y se prepararon para asumir un papel que alteraría para siempre sus vidas y tal vez el destino de la galaxia. Cuando el pequeño equipo de candidatos humanos entró en los pasillos exteriores de la bóveda prohibida, eran muy conscientes de que esto no era una misión común y corriente. Los pasillos estaban en silencio, excepto por el zumbido de los campos de energía distantes, y las sombras parecían aferrarse a las paredes como seres vivos. Cada paso que daban parecía reverberar como si la propia bóveda estuviera observando, esperando el momento en que pudiera comenzar su trabajo en ellos. La capitana Elaine Rivers lideró al grupo. Sus movimientos eran calculados y tranquilos. Era una oficial militar experimentada, muy consciente del costo psicológico que podían tener las misiones, pero incluso ella sentía el dolor persistente. Detrás de ella se infiltraban en sus pensamientos la doctora Lena Ortega, una neurocientífica, Sam Weaver, un exsoldado y estratega, Eli Jan, un filósofo que se especializó en estudios de resiliencia, en Nora Flint, una artista conocida por sus representaciones visuales de las emociones humanas. Cada miembro había sido seleccionado no solo por su habilidad, sino por su resistencia psicológica. Sin embargo, a medida que avanzaban más en la bóveda, podían sentir que su entrenamiento sería probado de maneras que no habían anticipado. La bóveda estaba dividida en sectores, cada uno con un artefacto sellado en una cámara de contención. El consejo les había advertido que cada artefacto era capaz de influir en las emociones y distorsionar las percepciones de maneras únicas e insidiosas. Algunos creaban desesperación, otros ira o terror, y todos ellos habían demostrado ser letales para aquellos que intentaron protegerlos en el pasado. Su primer destino fue el Sector 1, donde yacía el fragmento del dolor. Se decía que este artefacto emanaba oleadas de profunda tristeza, una desesperación tan profunda que incluso las mentes más disciplinadas habían sido incapaces de resistirse. Una barrera transparente separaba al equipo del fragmento, pero incluso a través de las gruesas paredes del contenedor, su presencia era palpable. El aire parecía enfriarse y cada miembro del equipo sintió una punzada de tristeza que se introducía en sus corazones como un susurro fantasmal. Elaine se volvió hacia su equipo, su voz firme: recuerden que es el artefacto el que está trabajando en nosotros, manténganse firmes, no dejen que se apodere de ellos. Pero a pesar de su advertencia, la influencia de los fragmentos se filtró en ellos. Lena, la neurocientífica, cerró los ojos por un momento, sintiendo un peso inexplicable asentarse sobre sus recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo. Comenzaron a surgir pérdidas que había enfrentado, remordimientos que pensó que eran inexplicables. Ella había pasado más allá. Apretó los puños tratando de sacudirse las imágenes de su mente. Eli, el filósofo,
Había adoptado un enfoque diferente. Se concentró en su respiración, repitiéndose un mantra a sí mismo. Había estudiado la resiliencia extensamente. Entendió los mecanismos de la resistencia psicológica, pero nada lo había preparado para la cruda y abrumadora pena que este hecho de Ar proyectaba. Era como si Desart llegara a los rincones más oscuros de su mente, magnificando cada sombra hasta que se sintió insoportable. Solo Nora, la artista, parecía relativamente imposible. Se acercó a la barrera, sus ojos se fijaron en Desart con una mezcla de fascinación y empatía. Es como si nos estuviera mostrando nuestra propia tristeza, murmuró con voz suave. Pero no es nuestra, son los artefactos. Quiere que sintamos esto de esta manera. Elaine. Al escuchar por casualidad, encontró claridad en las palabras de Nora. Ella tiene razón. Este dolor no es nuestro. Solo está tratando de hacerlo sentir de esa manera. Se volvió hacia los demás. Concéntrese en eso. Separa lo que sientes de lo que está tratando de hacerte creer. Recuerda quién eres. Uno por uno, los miembros del equipo recuperaron el control. Lena dejó escapar un suspiro tembloroso. Volvió al presente. Sam, que había permanecido en silencio, asintió brevemente, señalando que estaba listo para seguir adelante. Habían pasado la primera prueba, pero les había costado. Cada uno de ellos sintió el agotamiento sutil que se arrastraba como si una parte de su espíritu hubiera sido absorbida. Su próxima prueba los esperaba en el sector 2, donde estaba contenida la piedra de la ira. A diferencia del fragmento del dolor, la piedra no indujo un cambio gradual en el estado de ánimo. En cambio, desató una repentina oleada abrumadora de ira y una ira que lo consumía todo. No había lugar para pensar mientras se acercaban al campo de contención. Parpadeó momentáneamente. Y una ola de hostilidad los invadió. El rostro de Sam se oscureció casi. Inmediatamente, sus músculos se tensaron, recuerdos de batallas pasadas, momentos de traición y frustraciones que había mantenido enterrados durante años. Surgieron a la superficie, su respiración se volvió áspera, sus puños se apretaron y sus ojos se entrecerraron mientras miraba a sus compañeros de equipo. Apenas reconociéndolos en su mente, se convirtieron en amenazas, obstáculos. Que superar Elaine notó el cambio en el comportamiento de Sam y dio un paso adelante. Manteniendo contacto visual Sam, dijo firmemente, su voz atravesó la neblina, es el artefacto, esta ira no es real, no dejes que te controle, pero Sam estaba demasiado ido para escucharla, su mente era una tormenta llena de imágenes. De peleas pasadas de enemigos que le habían hecho daño, dio un paso hacia un carril. Sus puños se apretaron y ella se preparó para defenderse si era necesario antes de que él pudiera actuar. Eli. Se interpuso entre ellos hablando en un tono calmado y medido. Sam, recuerda quién eres. No estás solo en esto, estamos aquí contigo. Puso una mano en el hombro de Sam. Mirando su mirada con ojos firmes él. Gesto simple pero firme pareció perforar la niebla de ira en la mente de Sam. Lentamente la tensión en su cuerpo se alivió y parpadeó como si despertara de un trance. Lo siento, Sam murmuró su voz áspera. No sé qué me pasó. Elaine puso una mano tranquilizadora en su brazo. Es el artefacto, Sam, ese es su poder, pero lo superas, eso es Lo. Que. importa. El equipo se tomó un momento para reagruparse, cada uno de ellos muy consciente de lo cerca que habían estado de apagar el uno al otro. La piedra de la furia había puesto a prueba su unidad, pero su vínculo se había mantenido fuerte. Juntos avanzaron al Sector Final. El Sector Trace albergaba el espejo del miedo, un artefacto del que se rumoreaba que se aprovechaba de los miedos más profundos de sus víctimas, sacando a la luz sus inseguridades más ocultas. A medida que se acercaban, la habitación se hizo más fría. Y un silencio inquietante se apoderó de ellos. La superficie del espejo brilló reflejando no solo sus formas físicas, sino algo más profundo, una distorsión, un atisbo de los miedos que acechaban dentro de cada uno de ellos. Mientras se miraban al espejo, cada miembro del equipo comenzó a ver visiones. Lena se vio a sí misma fracasando en su investigación en ruina, su reputación destruida, el miedo a la incompetencia enterrado bajo sus años de trabajo duro salieron a la superficie con una claridad brutal. Ellie se vio solo, abandonado.
Por aquellos a los que amaba sus ideas descartadas como tontas. Nora se vio a sí misma, olvidó su arte sin sentido, sus expresiones perdidas en un vacío de indiferencia. El reflejo de Elaine, sin embargo, era lo más inquietante de todo lo que vio ella misma rodeada de su equipo, cada uno de ellos culpándola por su sufrimiento, su dolor, su fracaso inminente. La visión, ella era impotente, despojada de su autoridad, abandonada por las mismas personas que había jurado proteger. El poder del espejo era implacable, magnificando sus inseguridades hasta que se convirtieron en lágrimas que todo lo consumían. Corrían por el rostro de Lena mientras revivía el dolor de cada fracaso que alguna vez había experimentado. Las manos de Sam temblaron, su habitual comportamiento estoico destrozado cuando enfrentó el miedo de nunca ser lo suficientemente bueno en medio del caos. Nora habló con su voz un salvavidas en la oscuridad. Esto no es real, susurró, obligándose a apartar la mirada del espejo. Espejo, estos miedos son solo reflejos, no son la verdad. Elaine, al escuchar las palabras de Nora, apartó la mirada del espejo y se obligó a concentrarse en su equipo. Escúchala, dijo con voz firme a pesar de los ecos persistentes del miedo. El espejo nos muestra nuestros miedos, pero eso no los hace reales. Nos enfrentamos a cosas peores que esto. Somos más fuertes que nuestras inseguridades. Poco a poco, el equipo se liberó del control del espejo. Cada miembro luchó contra sus miedos para volver a las sombras. Se mantuvieron juntos, exhaustos, pero resueltos. Su vínculo se forjó aún más fuerte por las pruebas que habían soportado al salir del sector final. El peso de la influencia de la bóveda se alivió y sintieron un alivio colectivo. Habían enfrentado dolor, rabia y miedo, pero su unidad se había mantenido fuerte. Cada uno de ellos sabía que el viaje que les esperaba no sería fácil, pero habían demostrado que eran capaces de resistir el poder del artefacto, al menos por ahora. Fuera de la bóveda, el consejo esperaba, observando la resistencia de los humanos con una mezcla de asombro y respeto. Las pruebas habían sido brutales, pero los humanos las habían superado con una fuerza que no nacía de la resistencia individual, sino de los lazos que compartían. Por primera vez, el Consejo comenzó a entender por qué los humanos podían tener éxito donde otros habían fracasado. Cuando el guardián de la bóveda se acercó a ellos, asintió solemnemente. Su voz se llenó de tranquila admiración. Se enfrentaron a la oscuridad interior y emergieron más fuertes. La bóveda ahora es suya para protegerla. Con estas palabras, los humanos dieron su primer paso en su nuevo papel como guardianes. Conscientes de que el verdadero desafío apenas había comenzado, el salón del Consejo zumbó con murmullos e intercambios mientras el equipo humano se paraba ante el Consejo Galáctico solo horas antes de que había completado las pruebas dentro de la bóveda prohibida, probándose a sí mismos resistentes contra las antiguas fuerzas oscuras que habían roto incontables a otros, pero el peso de lo que habían experimentado persistía. Cada miembro se sintió cambiado, tocado por algo que desafiaba la explicación, algo que los había obligado a confrontar partes de sí mismos que ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban. Allí el guardián de la bóveda dio un paso adelante, su antigua mirada descansando en cada humano. Y luego se dirigió al Consejo. Estos humanos se han enfrentado al fragmento del dolor, la piedra de la ira y el espejo del miedo. Emergieron no ilesos pero intactos, es mi juicio. Y el juicio del Consejo que solo ellos poseen la resiliencia única necesaria para proteger la bóveda prohibida. Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran. En el silencio silencioso de hoy en adelante serán los eternos, los guardianes, los consejeros, murmuraron en concordancia, asintiendo con respeto a regañadientes. Aunque algunos miraban con escepticismo, la bóveda era un lugar de poder inimaginable e incluso ahora muchos se preguntaban si confiarlo a los humanos era la decisión correcta. Sin embargo, nadie expresó sus dudas. En voz alta la capitana Elaine Rivers, la líder del equipo humano, dio un paso adelante, asintiendo con respeto al guardián de la bóveda. Y a los miembros del Consejo, gracias por su confianza, dijo con voz firme. A pesar del cansancio en sus ojos, protegeremos la bóveda con todo lo que tenemos, sabiendo el peso de esta responsabilidad, pero también pedimos un apoyo continuo del Consejo. Hemos visto lo que han hecho. Los artefactos pueden hacer y sabemos el precio que cobran. El Consejo accedió a su petición y prometió sus recursos para ayudar a los nuevos guardianes. Sin embargo, Elaine sabía que sus palabras, aunque genuinas, eran distantes y cautelosas. Comprendió que,
En última instancia, este sería un desafío que tendrían que enfrentar por su cuenta. Después de la asamblea, los humanos fueron escoltados a los aposentos preparados para ellos, adyacentes a la bóveda. Su nuevo hogar era una fortaleza, un complejo masivo construido directamente en la fría y oscura roca de la aislada luna donde estaba escondida la bóveda. Fue diseñada para ser autosuficiente con sistemas de soporte vital avanzados, paredes fortificadas y contacto limitado con la galaxia exterior. Aquí vivirían el resto de sus días, dedicando sus vidas a salvaguardar la galaxia de los horrores contenidos en su interior. A medida que pasaban los días, el equipo se adaptó a una rutina y cada miembro encontró formas de lidiar con el aislamiento y la constante atracción sutil de la artefactos en la bóveda que escribieron. Sus turnos y pares patrullando los pasillos fuera de las cámaras de contención, donde podían sentir el zumbido inquietante de energía que emanaba de cada artefacto incluso a través de capas de contención. Campos que Elaine y Sam patrullaban a menudo. Juntos los dos soldados encontrando consuelo. En su disciplina compartida y experiencia. Ambos habían visto batalla y pérdida, y ese vínculo los ayudó a mantener un sentido de propósito y estructura en medio del Desconcertant silencio de los pasillos de la bóveda lina la neurocientífica. Pasó gran parte de su tiempo analizando los artefactos desde una distancia segura usando herramientas de escaneo avanzadas para tratar de entender los mecanismos detrás de su influencia. Él y Nora la filósofa y artista se habían convertido en algo así como el corazón del grupo, brindando consuelo y sanando a los demás cada vez que el peso de su deber se sentía abrumador. Pero a medida que pasaba el tiempo, los artefactos comenzaron a revelar su verdadera naturaleza insidiosa, sin importar cuán fortificada estuviera la contención de las bóvedas o cuán preparados se pensaran los humanos. Los artefactos parecían poseer voluntad propia. Lentamente y sutilmente comenzaron a filtrarse en las vidas de los guardianes de maneras inesperadas. Elaine fue la primera en notarlo. Una noche, tarde, durante una patrulla de rutina, se sintió atrapada por una tristeza inexplicable. Al principio, pensó que era fatiga o el peso del aislamiento, pero a medida que pasaban los días, el sentimiento se hizo más fuerte. Recuerdos vívidos y superficiales de amigos que había perdido, de decisiones que lamentaba. Sabía que era la influencia de The Sword of Sorrow que se extendía a través de las barreras de la bóveda y ponía a prueba su resolución. Lo superó apoyándose en el vínculo que compartía con su equipo, pero la experiencia la dejó Conmocionada. Sam también comenzó a sentir la atracción de los artefactos. La piedra de la furia parecía susurrarle, encendiendo viejas frustraciones y despertando recuerdos de batallas que había librado. Se encontró hablando mal de sus compañeros de equipo. Su temperamento se estaba desgastando bajo la sutil influencia del artefacto. Le tomó toda su disciplina controlar la ira que hervía bajo la superficie, y más de una vez se encontró apoyándose en él y Nora, quienes lo ayudaron pacientemente a recuperar el control. Una noche, Lena reunió al equipo para discutir sus hallazgos. He estado monitoreando los campos de contención. Ella explicó con su voz tensa que los artefactos se están adaptando. Es como si estuvieran aprendiendo a encontrar nuevas formas de alcanzarnos. Podemos resistirlos, pero no estoy seguro de cuánto tiempo. El equipo se sentó en silencio, cada miembro absorbiendo las implicaciones de sus palabras. Se habían inscrito para este deber voluntariamente, sabiendo que riesgos, pero la realidad de la influencia de la bóveda estaba empezando a pasar factura. La vigilancia constante, la tensión mental era como una erosión lenta que los desgastaba. Poco a poco Ellie se inclinó hacia adelante, su voz siempre calmada pero resuelta. Sabíamos que esto no sería fácil. Pero tenemos algo, esos artefactos no nos tenemos el uno al otro solos. Podrían rompernos, pero juntos somos más fuertes que cualquier cosa que puedan arrojarnos. Nora asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con una tranquila determinación. Tiene razón, los artefactos pueden ser poderosos, pero son solo objetos. No entienden lo que significa cuidar a alguien, sacrificarse por los demás. Esa es nuestra fuerza, y es por eso que estamos aquí. Sus palabras levantaron el ánimo del equipo, reavivando su resolución. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban decididos a enfrentarlo. Juntos serían cada uno la fuerza del otro. Era una barrera viviente contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Los meses se convirtieron en años, y el vínculo del equipo se hizo más fuerte. Cada uno había enfrentado sus miedos más oscuros, luchado con sus propias debilidades y emergió
Victorioso. La influencia del artefacto seguía royéndolos, pero habían aprendido a confiar el uno en el otro, sacando fuerza de su propósito. Compartido. Con el tiempo, el Consejo llegó a considerar a los guardianes humanos con una mezcla de asombro y reverencia. Las historias de su resiliencia se extendieron por toda la galaxia y se convirtieron en símbolos de leyenda de coraje y fuerza, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Un día, mientras Elaine patrullaba los pasillos de la bóveda, sintió una presencia a su lado. Era el guardián de la bóveda. Sus ojos antiguos la observaban con una mezcla de orgullo y tristeza. «Lo ha hecho bien, Capitán Rivers», dijo en voz baja. «Usted y su equipo han demostrado que el espíritu humano es de hecho una fuerza más allá de todo cálculo. La galaxia tiene una deuda con usted que nunca podrá ser pagada». Elaine asintió, humilde por sus palabras. «Solo estamos cumpliendo con nuestro deber». Ella respondió, «Pero gracias». El guardián de la bóveda hizo una pausa en sus días y se dirigió a las cámaras selladas que contenían los artefactos. Un día, tal vez los artefactos perderán su poder. Tal vez un día se desvanecerán en la memoria y la galaxia ya no necesitará a los guardianes. Elaine lo miró con una chispa de esperanza en sus ojos. «Hasta entonces estaremos aquí, mantendremos la línea». Mientras el guardián de la bóveda se iba, Elaine estaba sola en el silencioso corredor, sintiendo el peso de su deber pero también una profunda sensación de paz. Sabía que esta era su vida ahora, una vida de vigilancia, de sacrificio, pero también de propósito. Ella y su equipo eran la última barrera entre la galaxia y la oscuridad dentro de la bóveda y la protegerían. Con todo lo que tenían al final eran más que guardianes, eran símbolos recordatorios de que incluso frente a la oscuridad inimaginable la luz de la resiliencia y la unidad podían perdurar, y mientras ellos vigilaran la galaxia estaba a salvo. La historia de los guardianes eternos se extendió por las estrellas, una leyenda transmitida de generación en generación. Eran más que humanos, eran la encarnación de la esperanza, prueba de que incluso las fuerzas más oscuras podían ser mantenidas a raya. La fuerza del espíritu humano, y por eso la bóveda prohibida permaneció sellada, sus secretos guardados, su poder contenido mientras la galaxia dormía profundamente, sabiendo que los guardianes eternos los cuidarían por siempre.